Pescando en Red, tu mejor alternativa en música católica. Deja que esta red de canciones te siembre emociones en tu corazón. Deja que esta red te acompañe, te anime y te cambie para estar mejor. Queremos darte un poquito de calma, queremos darte un rayito de sol, queremos ver una sonrisa en tu cara y que la música te hable de Dios. Estés donde estés y vayas donde vayas, deja que la red te atrape, pescando en red, pescando en red. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a su programa Pescando en Red, en estos especiales de entrevistas que llevamos hace algunas semanas y queremos siempre irles presentando, irlos conociendo a nuestros queridos hermanos músicos, artistas que también se encargan de cualquier parte del arte de la evangelización. Y hoy ya lo están viendo en la pantalla con un amigo muy, pero muy querido y también muy conocido por ustedes. Seguramente lo escucharon hace un ratito en su programa también aquí en Radio La Voz de María. Tenemos hoy de invitado a Robert León. Robert, muy buenos días. Muchísimas gracias por este momento de compartir. Quiero además agradecerte por estar en el programa. Iniciar con una pregunta que a lo mejor nos ayude a conocerte a los que tal vez por ahí recién te ven por primera vez. ¿Quién es Robert León? Bueno, primero, gracias, Jaime, por la invitación. Realmente mucha alegría, hermano. Como bien lo dices, lo bonito es ser amigos y unidos por la música católica, unidos por Mamita María, pues a través de la radio, qué bonito, ¿no? Bien, mira, yo me defino como un batallador. Me considero un buscador de Dios permanente y un sediento y hambriento permanente de las cosas espirituales. Me defino así, tengo ya alrededor de 20 años ya desde que inicié con la música católica y en realidad es un poco la estrategia que mi Señor usó para atraerme, porque cuando comencé a hacer música católica lo hacía por agradecimiento a Dios, pero luego me di cuenta que me fue llevando a conocerlo a Él, a conocerlo de verdad, porque era un católico un poco de costumbre, de tradición familiar, pero realmente no tenía esa experiencia de encuentro personal. Y cuando comencé a tener ese encuentro personal con mi Señor, comencé a buscarlo, quería saber más de Él, y esto no para, esto continúa. Entonces, me defino así, ¿no? Un buscador y batallador. Y bueno, un poquito ya nos adelantaste, pero ¿cómo fue tu infancia con tu familia? ¿Venías de una familia católica, a lo mejor un poco tradicional? ¿O realmente ya no eran muy católicos? ¿Cómo comenzó ese camino de tu vida de infancia? Mira, mi familia muy católica, muy católica. De hecho, mi madre ahora, gracias a Dios, la tengo con vida y ella pues entró a los grupos carismáticos y fue un poco ella la que nos fue guiando en la oración, yo recuerdo claramente. Y recuerdo momentos muy bonitos como la primera comunión, ese deseo de estar siempre pues en las cosas de Dios, ¿no? Especialmente cuando uno es niño, como que son esos momentos de paz, esos momentos como diferentes en la vida, ¿no? Entonces, diríamos que hubo una base fuerte en mi casa, en mi familia. Claro que no tan practicantes. Por ejemplo, éramos de misa de domingo, de rezar, especialmente mi mamá nos enseñaba a rezar y rezaba con nosotros, pero no ha sido pues de pertenecer a un grupo, a un movimiento, no, en ese aspecto no. Sin embargo, yo entré en un colegio católico, el colegio San Agustín. Ahí fue, digamos que un poco mi experiencia de ir viendo
lo que es, por ejemplo, la gente que se dedica a las cosas de Dios, a los sacerdotes. Tuve mi primera experiencia con muchos sacerdotes y realmente me fue dando una visión diferente del mundo. Sin embargo, coincidió también en esa edad cuando uno está en el despertar de otras cosas propias de la juventud que realmente me alejaron. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que un sacerdote me dijo en una ocasión y me dijo, no quisieras probar, me decía, y ver si tienes vocación al sacerdocio. Él me lo dijo, seguramente vio en mí que había ese algo, ¿no? Yo nunca me olvido, y te cuento, Jaime y hermanos y hermanas que nos están escuchando, hace unos pocos años, un par de años, como que reviví ese momento y se me salieron las lágrimas porque yo dije, Señor, tú me estabas desde ya me estabas invitando y yo te decía no, no, y muchos años le dije un no, 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 hasta hace, yo tengo 62 actualmente, hace 20 años vino ese sí, imagínate cuánto tiempo le dije no. Y esa juventud que tú me cuentas que tenías, entonces fue marcada a lo mejor también por la música, parece, ¿no? Sí, mira, yo tuve la suerte, mi primer grupo lo hice con Aladino, Enrique Vargas, él tenía, bueno, él tenía ese talento y hicimos un grupo que se llamaba Tierra de Fuego, participamos en el Colegio Vicente Rocafuerte, quedamos en un segundo lugar y se comenzaron a abrir las puertas musicalmente, ¿no? Después, con otros amigos, está Tony Boleta, por ejemplo, que es conocido, hice una banda que se llamaba Metrópolis, grabamos, de hecho, en IFESA, unas canciones que eran de rock and roll y que yo hice los arreglos para unir cada una de esas canciones, ¿no? Y fue una experiencia que me fue abriendo en el mundo de la música, que realmente a mí ha sido un don que Dios me ha dado y que yo lo hacía pues para el mundo, ¿no? Sin embargo, creo que en la juventud esa mezcla de la música me fue alejando, me fue alejando. Yo nunca, fíjate tú, Jaime, yo le ofrecí a mi padre, porque mi padre me decía que tenía temor de que yo al entrar en la música pueda caer en el alcohol, me decía, ¿no? Y yo le dije a mi padre, no lo voy a hacer. Y recuerdo pues que comenzamos a tener bailes, presentaciones. Te estoy hablando, tenía 16, 17 años, mira, y ahí comencé. Y no tomaba, no tomaba. Enrique tampoco, o sea, Aladino tampoco, hasta ahora él nunca ha tomado. Canta música rocolera, pero no toma. Yo doy fe de eso porque yo tampoco tomaba y entonces éramos muy amigos y no tomábamos, ¿no? Y te diría que es ese deslumbramiento que da la música porque te llena. Yo tenía un poco, era un poco tímido, pero la música me fue abriendo, ¿no? O sea, tuvo muchas cosas positivas, pero muchas negativas cuando lo hacía buscando el aplauso, el reconocimiento, o a veces aprovechando de que tú puedes seducir con la música, ¿no? Entonces, reconozco que fueron momentos en los que yo estaba muy metido en lo que el mundo proponía en la música, y así pasé, ya te digo, muchos años en mi juventud. Y claro, fui creciendo porque luego hice rock latino, entramos con un grupo que se llamaba Tayo Tayo. A nosotros era la versión juvenil, era el único grupo en esa época. Imagínate qué suerte que tuve de hacer música de Toto, por ejemplo, hacer música en la que utilizábamos instrumentos de viento, trompeta, saxo, y nosotros acá en la banda que éramos los jóvenes, que se nos decía, porque era el bajo, la guitarra eléctrica, la batería. Y era una combinación muy bonita. De hecho, ganamos un premio en Guayaquil Luminoso, se llamaba en Canal 4, y fue toda una experiencia, toda una experiencia. Después me metí también en la composición. Terry Albert grabó conmigo, los chicos de Sin Código, que dos de ellos hicieron ni en vivo ni en directo. David Reynoso, Jorge Toledo, el segundo, ellos eran parte de Sin Código, y yo compuse varias canciones que los grabaron y ensayaban en mi casa
Y bueno, era parte de un mundo de la música, de la farándula, y que yo estaba experimentando, pero repito, reconozco que me tenía entretenido, divertido, pero cada vez me alejaba mucho más de Dios. Las cosas del mundo, lastimosamente, cuando uno se enfoca en el mundo como tal, uno no mira a Dios. Y eso fue lo que me pasó en mi vida, ¿no? ¿Y cuándo hay el quiebre que inicias y comienzas a regresar la mirada a la casa del Padre? Mira, yo me había casado ya, eh, tenía 2 hijos, y ya en el tercer hijo, dicho sea de paso, yo estaba trabajando en una compañía, yo era gerente de esa compañía, y Dios me dio también el talento para administrar negocios y empresas, ¿no? Y estaba bien, yo creía que lo tenía todo. Combinaba, por lo tanto, el trabajo gerencial con la música los fines de semana, pero ahí la música la utilizaba para mis placeres. Llegué a ser infiel, de hecho, y yo miro mi página oscura y digo, es increíble que yo haya vivido eso. Eh, pero mi tercer hijo, cuando tenía apenas 2 añitos, 2 años y medio, le detectan leucemia, que es cáncer. Y es ahí a partir de ese momento en el que obviamente comienzo primero a saborear la mortalidad, saborear que somos realmente tan frágiles y que no depende de nuestras capacidades, de nuestros talentos, nuestra inteligencia, no depende de nada. Y cuando mi hijo le diagnostican leucemia, él tuvo que viajar 6 meses al exterior con mi esposa y yo me quedé con mis 2 hijos aquí. Y fueron los momentos de mi vida que inevitablemente a uno lo marcan, te cambian, ¿no? Y yo sentí ahí en ese momento, fíjate que no fue un acercamiento en ese momento a Dios tal cual, porque más bien había la pregunta, ¿por qué yo, Señor, si no robo, si no mato, yo trabajo, soy responsable con mis hijos, etcétera, etcétera? Pero como que trataba de encontrar el por qué, Señor, por qué me tratas así, fíjate. No fue en Señor, yo creo en tu poder, creo en tu amor, creo en tu misericordia, era una queja. Y pasó no sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo, pero lo que sí me di cuenta es que comencé a reconocer la fragilidad humana. Comencé a reconocer que somos tan vulnerables, comencé a aprender que somos solo visitantes en este mundo, solo visitantes. Y también comencé a darme cuenta que vivía en vana ilusión, que ese deseo de tener otro carro, otra casa, y era como un poco la gran meta de vida, y que creía que era la definición de éxito, había sido solo un espejismo, porque en el momento que mi hijo se estaba muriendo, me di cuenta que eso no me llenaba, era mi hijo, era la figura de familia, era eso lo que mi corazón clamaba: Señor, por favor, sana, y quiero ser nuevo, pero no lo sé cómo, Señor. Y así fue ese momento en que mi vida da un giro, porque mi corazón comienza a saborear la humildad y comienza a saborear la necesidad de Dios. La necesidad de Dios, que yo ya aprendí que no me lo llenaba el mundo, porque fíjate, era gerente, tenía un seguro médico que yo no sabía que me cubría en el exterior. Mi esposa se fue a Miami, 6 meses ahí de tratamiento, y tenía un seguro, yo no lo sabía, pero me di cuenta que no se trataba de eso. La vida no es cuánto tengo, cuán seguro estoy de tener todo el dinero en el banco o todos los seguros médicos. No, 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 no. La seguridad estaba en mi interior. Y ese, yo intuía, porque mi crecimiento fue después, pero yo intuía que ahí no estaba la felicidad. Era en ese ser nueva persona, viviendo en la humildad, viviendo en la sencillez, en esa búsqueda. Y ahí fue cuando fui preparando mi corazón, y ya luego, pues, ese Señor, quiero seguirte, se fue haciendo una realidad. Y de ahí ya es que tu niño se sana, cuando ya no es niño, ahorita es un señor, ¿ya? Eh, y tú sacas tu primer disco, si no mal no recuerdo, ¿no? Sí, mira, ahí ocurrió algo muy interesante que, te repito, no sé cuántos meses o años pasaron, pero recuerdo que
como mi mundo era el mundo de la farándula, peñas. De hecho, yo puedo tocar blues como puedo tocar bossa nova, o sea, musicalmente, y nunca recibí una capacitación formal, o sea, yo de oído. Por eso digo que como para que no quede la duda, Dios me lo dio así, toma, te lo doy. No he tenido una clase de composición, como para que no crea que es mío, ¿no? Y compongo y toco. Yo soy bajista. En las bandas musicales siempre fui bajista. Entonces, eh, lo tenía, y cuando mi hijo es sanado, cuando le dan de alta, yo no sabía cómo agradecerle. Y yo recuerdo que en ese diálogo desesperado que tenía, era un diálogo: Señor, no sé cómo agradecerte, ni aún rezando 1.000.000 de Padres Nuestros, no te puedo agradecer. Y mira tú, ahora sé que el Espíritu Santo, pero yo recuerdo que fue un día, apareció en el periódico y decía: viene Martín Valverde a cantar. Yo no sabía quién era Martín Valverde. Sabía de blues, sabía de música del mundo, pero no sabía de música católica. Es más, creía que la música católica pues era como la música, como con una velita, algo como gregoriano. Me imaginaba eso, o sea, algo sumamente tranquilito, nadie se mueva, más o menos así me imaginaba. Y me fui al concierto. Pero cuando llego al concierto, me fui solo, me fui como mi maletín de trabajo porque era gerente todavía. Y yo recuerdo que fui solo, salió Martín Valverde y comenzó a hablar, y yo recuerdo que lloré, pero así gritando, y me encantaba la bulla porque nadie escuchaba mi lamento. Era un llanto terrible, era como, no sé, como un desfogar toda la vida. Y yo recuerdo que a mi lado estaba una monjita y una señora que no conocía, pero ya llegó un momento que ya no me importaba, ¿no? El concierto fue más de 2 horas. Otra hora yo la pasé suspirando. Y la verdad que mientras Martín hablaba, era como que me hablaba a mí en muchas cosas. Y en ese momento yo le dije al Señor: Señor, yo quiero servirte como lo hace Él. Lo dije así, nada más. Y, y recuerdo que al siguiente día del concierto compuse mi primera canción, que se llama Cristo cree en ti, que es justo la primera canción de mi primer disco. Y desde ahí no he parado. Y no he parado de cantar, de componer, pero por otro lado también con mi familia fue una transformación total, ¿no? Con mi esposa llevamos rezando 20 años todos los días el rosario. Yo voy a misa todos los días y estoy realmente buscando al Señor, y me he dado cuenta que cuando estemos siempre en esa búsqueda, en esa necesidad, es como que estamos vivos, Jaime, porque he descubierto que cuando ha habido momentos en que creo que me la sé toda, ya Señor, ya te he leído, me he leído estos libros, pero me doy cuenta que ahí no, es ese deseo, es ese niño que busca a su padre, en ese caminar es donde me siento más cómodo y donde me siento que más dependiente soy de Él, y donde me siento más lleno de Él, en esa siempre sed de Dios. Y Robert, también tocas en la iglesia, me acuerdo que tocabas también en las misas en la iglesia. Sí, también tengo ya alrededor de 18 años que estoy todos los días también cantando, y yo no toco, ahí toca un amigo el piano, Ah, ya te escuché y cantar. yo canto, pero es increíble, te digo, a medida que pasan los años, uno le da un valor mucho más que cuando uno comienza, ¿no? Porque recuerdo mis primeras ocasiones, iba a misa y a qué hora termina el sermón tan largo, o de pronto mi mente estaba pensando lo que tengo que hacer después, pero ahora estoy aquí, estoy contigo, Señor, y estoy contigo. No necesito decirle más, sino es la conciencia plena de saber que estoy con Él en ese momento, en su casa, en sus momentos, en la misa, esos momentos, y me va llenando, ¿no? Sí, y bueno, y recordando un poquito ese primer disco que sacas, bueno, hablábamos hace algunos días del romance que tenemos todavía con acordarnos de los CDs, ¿no? Que habían en las carpetitas y todo. Ahora ya es un poquito menos esto de ver un disco físico, de tocarlo, de poderlo
a distribuir. Pero tu primer disco, ¿no? Para los amigos que nos están escuchando, bueno, antes había una cajita donde venía un CD con todo un librito en que se podía conocer más al artista, desde el diseño y todo, ¿no? Tu primer CD, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama, Robert? Mira, mi primer disco se llama Ocho Maneras para Llegar a Jesús. Ocho Maneras para Llegar a Jesús es un disco que tiene 8 canciones. Y bueno, hay una anécdota muy bonita que conversábamos, Jaime recuerda, y es que yo tocaba guitarra en Alborada. Y yo recuerdo que me dice el padre Stanley, que era el párroco, me dice, mira, hay un músico que está sacando un disco mariano, se llama Jorge Luis Borges, él está a cargo, me dice, así que mira, quita el teléfono para que te haga una prueba, a ver si puedes, tocando guitarra, aportar con ese disco. Entonces, bueno, lo llamo y me pone una hora y fui allá. Así que comienzo a tocar la guitarra y me dice, ok, ok, toca. Y toqué un par de canciones que requerían guitarra. Entonces ahí lo conocí a Jorge Luis. Y al año, más o menos, yo comencé a componer. Entonces, no sé por qué se me ocurrió ir donde él y quería como que revise, que vea algo. No, yo todavía no entiendo, ¿no? Ahora sé que es el Espíritu Santo, ojo, pero no sabía realmente. Entonces le pedí una cita, me dijo, ok, cuando me vio, dijo, ah, ya, ya, como que se acordó de mí porque me vio una sola vez. Y yo recuerdo que tenía un cassette. Entonces él me dijo, yo no tengo para escuchar cassette. Le digo, baja mi carro, hermano. Le digo, baja mi carro. Y en mi carro yo sí tenía para escuchar cassette, así que bajó conmigo, escuchó y la verdad, ahora siento, cuando recuerdo esto, me doy cuenta que Dios estuvo manejando, Dios estuvo moviendo los corazones y recuerdo que me dijo Jorge Luis, mira, hagamos un disco. Y yo la verdad no sabía la magnitud de lo que iba a pasar, ¿no? Y yo decía, chévere. Y en mi interior había como, hago el disco y chévere, Señor, ahí te agradezco. Ahí te agradezco tu misericordia conmigo, hago el disco. Y realmente hice el disco y claramente fue un inicio de lo que de lo que mi Señor me estaba invitando, a que sea un músico de Él, a que esté en la trinchera. Los músicos estamos en esta batalla, en la trinchera con nuestra herramienta, que es la guitarra, la voz, el órgano, lo que sea. Y era una invitación. Ahora lo veo con tanta claridad y me dio esos momentos, las personas y el empujón. Ahora tu batalla. Y no es fácil, pero fue así en que apareció este disco que, dicho sea de paso, lo pueden ver en las redes sociales, en YouTube, pongan Robert León, 8 maneras para llegar a Jesús, y está el disco completo ahí subidito con cada canción. Me acuerdo por ahí de canciones como Es Jesucristo, que era como, creo que era blues, si mal no Blues. recuerdo. Sí, era blues también. Sí, sí. Algo que te comentaba en privado y también lo digo en público, ¿no? Que este disco tiene una canción que normalmente no se encuentra con muchos músicos católicos. Sí hay algunos que cantan eh, de todo un poco, ¿no? Pero este tampoco, también esta canción social, como Mi Protesta, ¿no? Que también sales con Aladino, sale una parte de él Sí, haciendo una parte melódica muy linda. Es decir, un disco muy, pero muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno y aparte que creo que te fue como dando a conocer. Y también recuerdo que comenzaron tus primeros conciertos, tus primeras salidas. Por ahí alguna vez nos encontramos en Pedro Carbo, me acuerdo, en un lugar muy complicado, pero te vi, o sea, me acuerdo que los chicos decían, pero no, sí, él, sí, es de, no te preocupes, sí es de bajarse, cantar, tocar, no está pidiéndote muchas cosas, no es ningún divo, ¿no? Porque, obviamente, ¿no? Algunos lo ven, ¿no? Esta persona tiene un disco, canta por acá, a lo mejor nos pide mucho para el concierto, o nos pide 3, 5, 6, 7, 20 cosas. Digo, no, tranquilo, que vas a ver que te va a agradar. Y creo que de ahí comenzaste por muchas ciudades, muchos lugares del país. Creo que también Dios te regaló la oportunidad de conocer muchas comunidades, ¿no? sí, Jaime, realmente
Mira, hay un inicio bien claro. Yo recuerdo que el disco lo entregué en Radio María, se llamaba Radio María en esa época, y me acuerdo que lo hicieron llegar también a Quito. Y como te digo, yo tenía la idea en ese momento, en mi novatada, en mi mundo espiritual, en mi relación con Dios, yo decía, bueno, Señor, ya lo hice el disco, pero yo recuerdo que recibo una llamada y me decían de Quito, ¿no? Que hay una canción mía que había quedado la mejor canción de la semana, digo, la canción de la semana, y yo la verdad que ni siquiera me daba por enterado, digo, ay, qué lindo, le digo, chévere. Y después de eso, también tuve la suerte de que Marco López dio un retiro, yo fui al retiro, y hay cositas que son maravillosas, ¿no? Por eso mi gratitud con Jorge Luis, mi gratitud con Marco López. Él viene y me invita. Cuando recién el disco estaba saliendo, me invita a México. Entonces, creo que eso fue como una ratificación de que esto era en serio, que tenía que tomarlo en serio, que no era una cuestión de hagamos música, cantemos en la iglesia. No, no, no. Yo decía, y lo digo, no quiero ser un buen músico católico, sino un buen católico que hace música. Y así fue. Entonces comencé a recibir invitaciones aquí, en las parroquias, y te cuento que tenía miedo, así, realmente, cuando como yo estaba acostumbrado a cantar en bandas, tocando el bajo, hacía coritos. Entonces yo decía, chévere, se me hace cómodo, pero en el momento que tengo que cantar solo yo y encontrarme en una parroquia de 100, 200, 300, 400 personas, y ya, además de eso, yo soy ronco, entonces decía comenzar a cantar, tenía muchas dudas, muchos miedos, pero la verdad le pedí al Espíritu Santo, pero así gritándole, Espíritu Santo, por favor, porque me daba miedo cuando ya veía a la gente, ¿no? Y me tocaba ir a los conciertos marianos en Quito, y yo recuerdo algo que realmente nunca me voy a olvidar, fue que nunca había experimentado de que yo llego, me venían o sea, a ver en el avión y me llevaban, y era como, y la gente en la radio y me decían detalles muy bonitos, sabían había personas que me decían, me sé todas tus canciones, todas mis canciones, era para mí algo como que no era compatible con lo que yo había visto, con lo que yo estaba haciendo y lo que miraban las personas. Y fue algo sumamente fuerte, porque yo ahí me di cuenta que mi vida tenía que cambiar 100%. Es decir, no podía frecuentar lugares para que la gente no crea, ojo, no es que estoy haciendo algo malo, pero podrían pensar que estoy haciendo algo malo. Entonces yo decía, ¿sabes cómo, Jaime? Me sentía como un sacerdote, decían, yo no puedo estar en esos lugares. Entonces mis amigos, la cantidad de amigos que tenía por la música del mundo, hermano, que había grabado todo, tuve que decirles a todos, hermanos, no los puedo acompañar a esos lugares. Visítame, conversamos, porque yo traté de evangelizarlos a ellos. Luego, cuando me comencé a meter en la cosa de Dios, me vino esto, ellos tienen que también darse cuenta, ellos tienen que conocer, y entré en eso, pero mientras más fuerte lo hacía, me decían, más fanático te estás haciendo. Recibía burlas, recibía todo, y al final dije, está bien, no puedo obligar, pero comencé a conocer nuevos amigos, una nueva familia en Cristo, y realmente esto no para, esto sigue. Después, en el 2018, si mal no me falla la memoria, creo que viene Un Café con Jesús, ¿no? Sí, ese es mi segundo disco, y te cuento que en el primer disco, Jorge Luis es, la verdad, con un corazón súper generoso. En cada canción iba como puliendo, a ver, cortémosle aquí, anda directamente el coro, algo increíble, ¿no? Y en el segundo disco, como esos estudiantes que van aprendiendo, me fue soltando un poco más. Y ese segundo disco, al igual que el primero, yo toco la guitarra, el bajo, las maraquitas, o sea, hago todo en el disco. Por ejemplo, en la canción Cúrame, yo toco la guitarra yo mismo. Lo único que no hago es nada que tiene que ver con órgano o teclado. Eso lo hizo Jorge Luis.
Entonces, además de eso, tiene eso bonito, esos dos primeros discos que fueron como muy orgánicos, muy naturales, ¿no? Y con ese gran regalo que Dios me dio de hacerlo con Jorge Luis, ¿no? Desde que lo que comenzamos a grabar hasta luego en la mezcla con él al lado, en la masterización, fue una experiencia increíble. Y ese disco, Un Café con Jesús, el que realmente me abre ya porque comienzo a recibir llamadas de otros países y claro, viajo bueno, a México, luego a Chile, luego también a Paraguay. Y fue por ese disco, ¿no? Porque como que fue mostrando un poco lo que el Señor me había dado a mí y que era una propuesta de música católica. Y bueno, ese disco tiene canciones como Amor que Libera, si mal no recuerdo, Corazón Misericordioso. Sí, Gotita de Sabiduría, Cúrame, claro, ese es un clásico ya Antes tuyo. Altísimo, Sí, Madre Celestial, está Un Minuto de Silencio, no, tiene, realmente fue una bendición. Y hay una canción, fíjate, una exclusiva. Hay una canción que Marco López me dio, que no es mía, es la única que no es mía, que se llama En tus brazos, que la canto con Marco. Pero esa canción, el próximo año, vamos a hacerle un enriquecimiento musical y vamos a sacar un video con Marco. Ya lo hemos conversado porque realmente es una canción de él tan linda y quiero darle, pues, enriquecerla, ¿no? Con más instrumentos y todo, con un video para que quede como un sello. Y Marco hizo un detalle súper bonito. Marco estaba sacando un disco que se llama Consentidos, Consentidos. Y él me invita a su disco con una canción mía que se llama Lo que brilla en ti, que es un blues puro. Y él pone, de hecho él me decía, nunca he cantado un disco blues, y lo hizo conmigo. Entonces fue un detalle muy bonito. Ya digo, ahora lo miro atrás y digo, Señor, estabas tú moviendo los corazones para que me haga siempre consciente de que tome esto en serio. y sabes que también me acuerdo que ese disco, la portada, era muy interesante la portada. Y más, algunas personas, algunos amigos me decían, ¿de dónde sacaron el tipo de la portada? Porque era que estabas textualmente sentado con una persona que hacía las veces de Jesús tomándote un café, ¿no? Y decía, qué buena idea, ¿de dónde sacaron a esa persona? Nos reímos, ¿no? Sí, Un ¿no? montaje, un montaje. No, Pero muy mira, bueno. hay una anécdota. Jimmy Castro, Jimmy me acuerdo que me dice, oye Robert, me dice, necesitamos la portada. Yo ya tenía la idea de la portada y él me dice, mira, hay una persona extranjera que es de esos países asiáticos, que en Ambato cobra $1 y se deja tomar una foto, porque se parece mucho a Jesús, tenía la ropa inclusive. Y yo recuerdo que hizo él el contacto y teníamos en un lugar de fotografía, teníamos que ir un domingo. Entonces él venía en bus y un par de horas a hacer la sesión de fotos y se regresaba. Y mira tú, ese mismo día yo estaba con fiebre casi 40. Me enfermé, que me acuerdo que mi mamá vino acá a mi casa, pues yo estaba casado obviamente, y me decía, no te vas a ir con esa fiebre. Y mi esposa me decía, Robert, pero estás con fiebre, no te vas a ir. Y yo le decía, pero ¿cómo no voy a ir si tengo una cita con Jesús, que me voy a tomar unas fotos? No, 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 yo me tengo que ir. Y me fui. Y en la foto estoy con fiebre y estoy nada más con la medicina para ese momento. Y yo recuerdo cuando lo vi, me sorprendió el parecido. Por eso como yo intuía que la gente va a decir, qué buen montaje. Y yo recuerdo que lo que hice fue poner en el reverso del disco, estoy con el mismo Jesús en 4 tomas diferentes, para que se vea que en realidad son varias tomas de todo tipo. Y yo recuerdo también que cuando salió la portada, eh, fue impactante, ¿no? Y de hecho me decía Jorge Luis, oye, dice, la verdad, solo la portada yo ya la compraría, solo por la portada. Y fíjate, yo no tuve experiencia en estas cosas y salió algo muy, pero muy bonito, muy diferente. De hecho, la imagen de ese Jesús, recuerdo que me la pidieron usar en programas en México,
querían ese Jesús. Y yo se los pasé, ¿no? Porque yo tengo yo tengo cantidad de fotos con ese Jesús en la que nos estamos riendo, en que él coge la guitarra como que me quiere pegar con la guitarra, y no la saco porque obviamente, tú sabes, no todos lo podrían entender, Claro, claro. pero lo tengo, es algo muy bonito, la Increíble. verdad. Deben verlo en el Spotify, van a ver la foto y van a ver esa anécdota. Robert, y hablando un poquito he escuchado un poco esto de la búsqueda el camino que vas llevando. Acá tenemos siempre un pequeño segmentito en que le pedimos a nuestros invitados que nos compartan alguna recomendación para los amigos que nos están escuchando. Por ejemplo, una recomendación de algún libro que tú creas que se puede decirlo como para que las personas puedan también leerlo, buscarlo. Mira, el amor vence al temor. No, o sea, no recuerdo el autor, es una laica católica. El amor vence al temor. Para mí es un libro muy necesario. De hecho, yo he vivido mucho con miedos y ese libro me hizo descubrir precisamente la fuerza del amor de Dios para vencer, ¿no? Ese es uno que yo lo recomiendo. Lo otro es el de La paz interior. El autor es un sacerdote francés. No recuerdo en este momento, mi querido Jaime, los nombres, pero es otro que me marcó a mí y que yo lo recomiendo porque lo que más tiene necesidad de este mundo, consciente o inconscientemente, es paz. Lo que menos hay es paz. Y ese libro es maravilloso. De hecho, me di el trabajo de página por página ir leyendo, anotando las ideas de cada página. Ese libro también, son dos de los libros que a mí me han marcado mucho, ¿no? Bueno, y ahí han aparecido nuevos libros que dependiendo del momento que uno va viviendo, ¿no? Pero estos dos libros son como muy importantes. ¿Una película tal vez? De películas, claro, mira, la última que me ha impactado es de Sor Faustina, la última versión que le hicieron me parece hace un par de años. De hecho, por esa canción, por esa película, mi corazón me llevó a hacer una versión de Corazón Misericordioso con ese ambiente de íntimo del corazón de Jesús. Porque la canción original es como bolerito alegre, ¿no? Pero la versión que hice me vino porque vi esa película y dije, no, yo tengo que cantarle en esa intimidad. Y bueno, ¿y sigues alguna red social, alguna cuenta a lo mejor que recomiendas, alguna cuenta de Instagram, de Facebook? Mira, yo te digo así, me nutro mucho. Hay canales, por ejemplo, del Monseñor Munilla, creo que se llama Confío en ti, ¿no? Pero hay uno que me encanta y que lo recomiendo, que es Mater Mundi, y dentro de Mater Mundi, testimonios. Los testimonios y tienen una fuerza porque es una vida que muestra su encuentro con Cristo. Pero como cada vida es diferente, hay muchas en que yo me identifico. Entonces, yo recomiendo ese canal en YouTube, Mater Mundi. Y sabes que esta capaz que es más complicada tal vez porque es algún cantante que puedas recomendar, católico o no católico, o los dos, ¿no? Un católico y un no católico tal vez. Mira, de los católicos, Celinés, me encanta mucho Celinés y también Atenas. Tuve la suerte de compartir con las dos. De hecho, con Celinés hice una canción con ella que se llama Siempre me amas, que un sacerdote mexicano, gracias a Dios, le gustó la canción y yo no sé cómo, pero él la utiliza en su programa, ¿no? Y por eso muchas personas de México a veces me escriben, ¿no? Por esa canción. Celinés, y de músicos no católicos, te digo, escucho bastante, he escuchado, y musicalmente, porque obviamente no tienen nuestra doctrina, pero musicalmente es para mí una buena influencia ha sido Jesús Adrián Romero. Musicalmente trabaja mucho en emotividad, es verdad, pero hay muchas cosas para aprender musicalmente.
de los que te gustan aparte, tipo blues, así, que te gustan. Mira, bueno, ahí tengo algunos, ¿no? Por ejemplo, em, a ver, primero mi gran influencia está en los Beatles. Ah, ya. O sea, yo, muchas canciones mías tienen esa influencia musical. Ojo que con el paso uno descubre la vida de ellos, dice, Dios mío, no, no pensé que estabas en tantas cosas, ¿no? Pero, pero está. Ahora, en blues, a mí me gusta mucho eh, Eric Clapton. Eric Clapton, me gustan mucho los acústicos que él hace y he tenido una gran influencia. Y tengo por lo menos 4 canciones en blues que quisiera en algún momento sacarlo como acústico en blues. Yo, por ejemplo, este año he sacado 5 canciones de adoración en acústico. Son canciones, guitarra, voz, en adoración. Voy a hacer algo similar, pero en blues. Acústicos en blues, todos música católica. ¿Y algunos otros proyectos que tengas para este próximo año que se viene? ¿Algunas cosas nuevas? Mira, inmediatamente estoy sacando la próxima semana, Dios mediante, mejor dicho, el 8 de noviembre, le he puesto fecha, compuse una melodía para el Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me falta. Con Robert Caputi en el piano hicimos unos arreglos hermosos, hermosos. Sé que esta canción va a ayudar mucho a las personas que están pasando por dificultades. Escuchar el Salmo cantado así con esta sensibilidad, sé que va a llegar mucho, ¿no? Lo otro tengo en proyecto sacar una canción que se llama No me voy con nada, que es una canción tropical, y estoy ahorita conversando con Willy Díaz de Estación Cero, ya Ah, la he bueno. escuchado y estamos chequeando a ver si la cantamos también en dúo, ¿no? Esos son los 2 proyectos que tengo inmediatamente. Y mira, una ranchera aparece en los primeros meses del próximo año. Ya la Perfecto. están grabando en Quito, se llama Le dije yo te sigo, y yo sé que le ha gustado mucho a mi mamá, le ha gustado mucho a mi esposa. Ellos, antes que nada, son duros. Yo siempre le digo, no traten de agradarme, porque si no, no va a sacar cosas buenas, ¿no? Pero de esta canción, perdón, que es ranchera, siempre me dicen, esa cántala, esa cántala. Entonces dije, no, yo tengo que grabarla, así que tuve la suerte ya de contactarme con, bueno, Luis Fernando Dávila, me recomendó un mariachi y ya están trabajando. Yo creo que en enero grabo un video también y sale una ranchera. Es los primeros proyectos hasta febrero y marzo. Espectacular. Tenemos muchísimo entonces para seguir conversando, seguirte presentando. Robert, el tiempo se nos fue muy rápido. Realmente ha sido un gusto enorme compartir contigo nuevamente. Esperemos volvernos a encontrar siempre para conversar, para compartir, para orar, para seguir en este mundo que es tan lindo, para seguir viviendo de esto, ¿no? Que es lo que realmente nos da un poquito de sentido a todo. Quiero agradecerte, mandarte un abrazo muy grande, decirte que te admiro, que te quiero mucho, que estamos orando siempre por ti y por tu familia, y pedirte, como para terminar, que nos dejes un mensajito para las personas que nos están escuchando y a irnos despidiendo. Primero que nada, Jaime, gracias. Gracias, créemelo que es una conversación de amigos en la que uno se abre, ¿no? Y siento mucho la espiritualidad. Yo creo que los hermanos y hermanas que nos están escuchando están viendo un diálogo de amigos que se están abriendo para Cristo, para que en mi caso, pues mis testimonios puedan en algo mover, ¿no? Y lo otro, el gran mensaje que les doy y que es nada en este mundo, nada vale la pena eh, frente a un sí que es donde nunca nos equivocamos. Ese sí, Señor, yo te sigo. Sí, Señor, quiero servirte. Nada, en el mundo no tendremos muchas propuestas e invitaciones, pero en la que nunca nos equivocamos, porque además nos da ese regalo de la vida eterna, es decirle sí a Cristo. Y quiero que sepas que Cristo te está hablando, nos falta simplemente verlo en los signos de cada día, en cada cosa, en esa canción que te llegó y te dijo algo, en ese libro que estás leyendo y que te dice, ahora hazlo, no postergues, por favor, no digas la próxima semana o cuando se dé esta oportunidad, es tu vida eterna, te la estás jugando desde ahora.
Muchísimas gracias, Robert. Un abrazo con nosotros. Nos encontramos, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Un abrazo también. Bendiciones. Estés donde estés y vayas donde vayas, deja que la red te atrape, pescando en red.